Permítanme. El tema de hoy es el siguiente. Obligation and prohibition. Obligaciones y prohibiciones. Las cosas que son una obligación y las cosas que tenemos prohibidas. Y cómo es de que nosotros las hablamos en inglés. ¿Ok? Bueno, la primera tenemos must. Si utilizamos, chicos, la palabrita solita como must, significa deber. Deber de hacer algo, es una instrucción, etcétera. Aquí les puse yo. Se refiere a una obligación interna impuesta por el hablante. Es una obligación específica. Ok, ¿cómo así, Miss Andrea? Cuando nosotros utilizamos el must, estamos diciendo una obligación que nosotros mismos nos ponemos. Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. A mí me gusta mucho la soda, en especial la Coca-Cola. ¿Será que la Coca-Cola es buena para el sistema? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué me impongo yo solita? A ya no tomarla. En vez de tomar Coca-Cola, voy a tomar más agua pura, por ejemplo. Aquí les coloqué yo en negrita. Yo me impongo la obligación. Por ejemplo, resulta de que hoy es día sábado y mi cuarto está hecho un desastre. Sin que mi mamá, ni mi papá, ni nadie me diga, yo solita me impongo la obligación de limpiar. Es una instrucción o una obligación que ustedes solitos se ponen. Por ejemplo, para los jóvenes o señoritas que asisten al gimnasio, posiblemente a la mayoría ninguno les diga, mira, es tu obligación ir al gimnasio, ¿verdad? Ustedes solitos se imponen eso. Aquí les puse yo un ejemplo. I must drink more water. Yo debo tomar más agua. Es una obligación que yo me estoy imponiendo. I must go to the gym. Yo debo de ir al gimnasio. La siguiente obligación que yo me estoy imponiendo es I must cook healthy. Yo debo de comer sano. Recuerden, chicos, cuando hablamos de una obligación y utilizamos el must, estamos hablando de todo aquello que nosotros mismos nos imponemos, sin que nos diga papá, mamá, maestro, abuelos, familia. Es algo que yo misma me impongo, ¿verdad? Ahora lo siguiente. Have to. ¿Cómo utilizamos el have to? Ok, el have to al español significa tener que. Esta palabra larga al español significa tener que. Cuando nosotros solo utilizamos el have como verbo, le estamos diciendo tener, ¿verdad? Pero cuando decimos have to, significa tener que. Por ejemplo, cuando viene mamá y te dice, tenés que lavar tu ropa, tenés que hacer las tareas. ¿Será que esa es una obligación que ustedes se imponen? No, ¿verdad? Esa es una obligación que les está imponiendo su mamá. O cuando viene el profesor. Jóvenes, tienen que hacer el proyecto. ¿Será que esa es una obligación que ustedes se imponen? No, ¿verdad? Esa es una obligación que el maestro les está imponiendo. Yo les puse acá. Se refiere a una obligación impuesta por una entidad externa, una ley, una norma o un maestro. ¿Cuándo vamos a utilizar have to? Cuando se refiera a una obligación impuesta por ley, por norma o por un maestro o por papá, mamá, abuelos, etc. Les puse yo acá. En algunos casos, el have to va precedido de go. ¿Cómo así, Miss Andrea? Aquí les puse have to go. El go, que es verbo ir, se colocará dependiendo del contexto de la oración o bien si es una instrucción directa. Por ejemplo, I have to go to my job. Yo tengo que ir a mi trabajo. Otro ejemplo,
I have to go to my university. Yo tengo que ir a mi universidad. ¿Será que es una obligación que yo misma me impongo? No. Es una obligación que una entidad me lo está imponiendo. Por ejemplo, en el colegio, ok, Diego, cuando termine de dar la clase te doy la palabra. En el colegio ustedes tenían un horario específico de clases. A las 7 recibían un curso, a las 8 otro curso, a las 9 un curso y así sucesivamente. ¿Será que ustedes mismos se impusieron ese horario? No, ¿verdad? ¿Quién les puso o les impuso ese horario? Fue el colegio. Aquí les puse yo otro ejemplo. I have to do to my homework. Yo tengo que hacer, ¿qué? Mi tarea. ¿Será que me lo estoy imponiendo yo solita? Tal vez en algunas cosas sí, pero en otras no creo. Entonces, esto es una obligación que nos la está imponiendo el colegio, el maestro, etc. La siguiente les puse. I have to have social distancing. Ustedes me dirán, Miss Andrea, pero ¿por qué aquí utilicé have? Porque recuérdense, aquí lo estamos utilizando como auxiliar. Have to sería un auxiliar y aquí lo estamos utilizando como verbo en forma base. Entonces aquí dice, I have to have social distancing. Yo tengo que tener distanciamiento social. ¿Quién nos lo está imponiendo? El gobierno, ¿verdad? Sigamos. Mustn't, no hacer, es algo que tú no debes de hacer, es algo que está prohibido sin importar quién te lo esté imponiendo. Por ejemplo, dice acá, no deber hacerlo sin importar quién nos da la orden. ¿Qué quiere decir? Nos puede dar una orden un señor de la limpieza, un director, un maestro, papá, mamá, un amigo, etc. Esto es sin importar qué persona te esté ordenando, es algo que tú no debes de hacer. Cuando tú no debes de hacer algo, utilizas este. Mustn't. Por ejemplo, you mustn't smoke in here. Tú no debes fumar aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, de que cuando están las señales y en las señales ustedes ven, por ejemplo, entran a algún lugar y aparece un cigarro en grande con una flechita inclinada dentro de un círculo, quiere decir que está prohibido, ¿verdad? O, por ejemplo, si se parquean en un lugar, también les va a aparecer una E con un círculo y les va a indicar que está prohibido. El siguiente ejemplo dice, you mustn't drink alcohol. Tú no debes tomar alcohol. No debes hacerlo, ¿ok? Por ejemplo, chicos, en Estados Unidos hay una ley que hasta aquí los mayores de edad son a los 18 años, pero en Estados Unidos los mayores de edad son a los 22 años. Entonces, si tú vas, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes 18 años y vas a una discoteca, por ejemplo, y quieres tomar alcohol, lo primero que te piden es tu identificación. Si tú no tienes identificación, ellos no te pueden vender alcohol, ¿ok? Lo siguiente. I'm so sorry. El último sería, don't have to go. Falta de obligación. Don't have to go. Cuando tú dices don't have to go, es algo que no es necesario que lo cumplas, ¿me entiendes? Aquí les puse yo, lo utilizamos para hablar de falta de obligación o algo que no es necesario hacer. Por ejemplo, I don't have to, recuérdense, sujeto, auxiliar, ¿verdad? I don't have to get up early on Sundays. No, aquí traducido al español diría, no es necesario que me levante temprano los domingos o en domingo. El siguiente ejemplo que yo les puse, you don't have to go to school on Saturdays. You don't have to go to school on Saturdays.
No es necesario que tú vayas a la escuela los días sábados, ¿ok? Lo siguiente. Esto es muy importante, chicos. En este momento, en el chat, esto es un ejercicio corto, les coloqué yo acá. Write two examples in the Zoom chat using an obligation or a provision and put your full details, ¿ok? En el chat de Zoom deben de escribir en este momento 2 ejemplos. Pueden utilizar cualquiera de los 4 que les enseñé, ya sea most o most, have or have to. 2 ejemplos de cualquiera de los 4 que les enseñé y los deben de escribir en el chat de Zoom con sus nombres completos. Nombre completo, grado y sección. Ese es un ejercicio que vale puntos y que voy a calificar al finalizar la reunión. Lo siguiente. Tongue twister, okay? Practice this tongue twister. Okay, very slowly. I am speaking the tongue twister very slowly. Les voy a hablar este tongue twister despacio. For example, double, double, bubble, boom, bubbles, double. One more time. Double, bubble, boom, bubbles, double. Very fast.